Bueno, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos al Cyber After Work, que ya comienza en Capital Radio. Es un programa en el que hoy vamos a hablar de algo que ya va siendo cada vez más frecuente y que ya está prácticamente en la agenda informativa de ya no solo de todos los países, sino de todas las personas, ¿no? Ocurren episodios que ya se les llama por su nombre. Todavía algunos faltan en decir que son problemas de ciberseguridad. Hay otros que hablan de problemas técnicos y otros directamente que han tenido incidentes de ciberseguridad. Es lo que ha pasado estos últimos días, especialmente con infraestructuras críticas que, si bien no han sido atacadas de manera directa, sí que se ha hecho a través de las llamadas cadenas de suministros, o por lo menos actores secundarios que forman parte de esas infraestructuras críticas, y que es en este momento cuando nos damos cuenta de que un pequeño operador que parece simplemente una pieza más de un ajedrez muy grande, pues resulta que es capaz de casi colapsar el sistema aéreo de un país. De esto hablaremos y de muchas otras cosas más, de las grandes magnitudes en materia de ciberseguridad, pero también de las pequeñas, de las que suceden a nuestro alrededor, pero que tienen igualmente un impacto igual de pernicioso para las comunidades, en este caso de inversores. Hablaremos de los fraudes cada vez más frecuentes que se desarrollan gracias a la inteligencia artificial y que utilizan rostros conocidos, rostros de confianza, para generar esa falsa seguridad y estafar a las personas. Lo comentaremos en detalle, como siempre, ayudados por dos de los mejores especialistas, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No te escuchamos, Pablo, quizás ese micrófono apagado. Muy Hola, bien, Pablo. como siempre, los micrófonos apagados que nos están fuera. Muy bien, oye, un lunes más encantado aquí de estar hablando de ciberseguridad y además, oye, una semana con noticias muy importantes y con noticias que siguen arrastrando, aunque sean antiguas, siguen lastrando y lastrando la economía. Así que veamos que la ciberseguridad y la economía están muy de la mano. Y Mónica Valle también nos acompaña, como siempre, en este programa. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente, muchas cosas que comentar también este lunes. Yo creo que todo el mundo ya sabe lo que ha ocurrido este fin de semana, ¿verdad? Porque ha sido una de las noticias de estos días y bueno, pues para nosotros que lo comentamos cada lunes, no podría decir que es una más, pero bueno, es cierto que, bueno, que de alguna manera estamos ya advirtiendo de que estas cosas pasan y van a seguir pasando. Bueno, pasan, van a seguir pasando y las comentaremos entre nosotros y también con los especialistas que nos van a acompañar en el programa de hoy, porque estará con nosotros un viejo amigo muy conocido de la comunidad de la ciberseguridad, que es Antonio Fernández, que es especialista en ciberseguridad del sector industrial y además, si no me equivoco, Pablo, un buen bug hunter. Corrígeme si me equivoco. Exacto, un buen bug hunter, además un buen amigo y además alguien que está llevando la ciberseguridad a sitios donde igual no se la esperaba, así que nos dará alguna pista de algún podcast con bastante audiencia en el que está participando de vez en cuando. Bueno, pues como decimos, estará con nosotros Antonio Fernández comentando todos estos temas y nosotros lo que vamos a hacer es pues arrancar recordando las noticias que en realidad van a ser las que nos van a servir para analizar esos escenarios de ciberseguridad que nos llevan a las grandes magnitudes, a esas guerras que se están produciendo en estas nuevas dimensiones, cibernéticas, más allá de lo terrestre, más allá de lo aéreo, marítimo. También están viviéndose, y lo estamos comprobando cada día, en el terreno de la ciberseguridad. Y luego las pequeñas batallas particulares, que no guerras, contra el cibercrimen, que trata de abusar de nuestra ingenuidad y que ya no hay que ser excesivamente ingenuo para picar si hay una inteligencia artificial detrás que te hace creer que lo que ves es totalmente verídico. Venga, vamos, si os parece, con noticias y comentamos lo que ha pasado. Bueno, pues si os parece, comenzamos pues yo creo que por la noticia de la semana, Pablo, Mónica, ¿no?, que hacía referencia pues en plena escalada de tensión geopolítica entre Rusia, básicamente, y el resto de los países de la OTAN, como nos encontramos con un ciberataque reconocido, por lo menos en el aeropuerto, en uno de los aeropuertos de Bélgica, y como también nos hemos encontrado con incidentes en otros aeropuertos europeos, en este caso en Heathrow. ¿Qué es lo que ha pasado, Pablo?
Pues ha pasado, según además distintas fuentes, como puede confirmar ENISA también, un ataque de ransomware. Un ataque de ransomware que ha afectado a una compañía que hace un software que se llama Muse, desarrollado por la empresa Collins Aerospace, que es una empresa que sí, es un software que se utiliza para gestionar los procesos de facturación electrónica y embarque. Es decir, ahí donde ponemos normalmente el billetito, ven tu nombre y pasas para dentro del avión, pues en ese tipo de sistemas. ¿Qué ha ocurrido? Pues como ocurre siempre en estos ataques de ransomware, un bloqueo del sistema no se puede utilizar y ha afectado a aeropuertos como el de Dublín, Berlín, Bruselas, Heathrow. Al final, la afectación entiendo que depende de muchas veces del sistema, detalles del sistema, muchas veces incluso servidores compartidos. Pues no sabemos, tampoco tenemos mucha información de si han afectado a todos los servidores o a quién han y por qué se ven afectados unos aeropuertos y otros no. No sé si porque algunos aeropuertos no tienen este software y son otros, o porque igual comparten servidores, que también es una cosa bastante habitual en informática, de intentar compartir recursos para reducir la factura o los costes, y al final, pues oye, si te pillan un servidor, pues igual acabas afectando a varias empresas. Y pues han estado funcionando en modo manual hasta, en principio, hasta hoy. No he visto noticias de que hayan seguido bloqueado. Pablo, ¿te escuchamos? Sí, estoy aquí. Hola, Vale, hola. Mónica, un poco tu reflexión, Mónica, sobre este incidente. Sí, desde luego, analizar, ¿no? Como decías al principio, Edu, que es un ataque que afecta a la cadena de suministro, ¿no? Como hemos explicado tantas veces, al final los proveedores tienen esa responsabilidad, ¿verdad? Pero por otro lado, en este caso concreto, este ciberataque se produce en un momento que han destacado varios medios y nosotros también lo hemos mencionado, porque no tiene por qué ser la causa, ¿no? Pero sí que es cierto que se produce en este contexto en el que esta empresa que habéis mencionado, Collins Aerospace, ha firmado un contrato con una agencia de comunicaciones de la OTAN. Y esta empresa, según anunciaron ellos mismos, pues está destinado a suministrar un software de planificación de guerra electrónica, no sabemos exactamente cuál, pero que se destina a esto. Pero bueno, es una herramienta que está diseñada para planificar, para coordinar, para evaluar actividades de guerra informática, automatizando el uso de inhibidores y sensores. Y bueno, el hecho de que la víctima sea una empresa que acaba de cerrar este contrato con la OTAN en plena escalada, como decías también, Edu, de tensiones, ¿no? Geopolíticas muy importantes, pues no debe pasar desapercibido, ¿no? No tiene por qué ser la causa, pero desde luego que puede estar ahí uno de los ingredientes, ya veremos. Bueno, pues sin duda alguna esto va a ser una tónica generalizada. Como tú bien apuntabas, Mónica, en más de una ocasión, ahora mismo los conflictos internacionales hay que entenderlos pues en varias claves, en varias dimensiones, ¿no? Y con todo lo que se está viviendo ahora mismo, con esa tensión entre Rusia y los países de la OTAN, bueno, pues sin poder nunca además atribuir directamente a un Estado, siempre se habla del concepto de ataques patrocinados por Estados, pero es que eso es muy difícil, ¿no?, de determinar. Mónica. Mónica está silenciada. Tenemos los micros hoy rebeldes. Sí, rebeldes o que también... Muy rebeldes, efectivamente, sí. Perdonadme. Sí, no digo que sea imposible de saber, pero sí es muy difícil, ¿no? Porque algunos grupos cibercriminales sí que llegan a reivindicar y dicen, oye, nosotros lo hemos hecho por esto. En la mayoría de las ocasiones es por un tema meramente económico. Realmente los ataques relacionados con geopolítica o bien sí que son ataques muy masivos, pero no nos llegamos a enterar directamente, o bien en otros casos puede parecer que lo sean, pero no lo son. Como ha habido muchas ocasiones, este puede ser otro caso, ¿no? Que puede parecer que tenga algún matiz de geopolítica, pero realmente el grupo de ransomware al que se le ha atribuido este ciberataque, como decía antes Pablo, que probablemente sea eso, pues simplemente quieran tener ese rédito económico, que todavía no sabemos si les han pedido un rescate ni cuál es la cantidad, pero si lo han pedido realmente será una cantidad muy alta. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido y luego lo comentaremos con Antonio Fernández, porque suceden más cosas que tienen que ver pues con los ataques que siguen sin encontrar una solución, ¿no? Como es el recibido hace ya, ¿cuánto? 2 semanas por Jaguar
Land Rover, que ve que no es capaz de volver a su actividad normal hasta el punto de que, bueno, las pérdidas económicas que contabilizaban la semana pasada a través de esas consultas que hacía la BBC, se suma ahora mismo, bueno, pues por lo menos lo que está generando en cuanto a la inquietud, que se está convirtiendo, Pablo, en un asunto de carácter nacional, que ya ha trascendido lo que es un propio incidente de seguridad que afecta a una compañía, ya pues está superando esas fases, ¿no? Totalmente, porque al final ten en cuenta que son 2 semanas con las fábricas paradas. No es solo la gente que trabaja en las fábricas, como siempre se habla muchas veces, sino toda esa economía que hay alrededor y esas empresas que hay alrededor de una gran compañía, de una gran fábrica, esa otra vez cadena de suministro, en la cual, pues en la región de West Midlands de Reino Unido, da empleo a 200.000 personas. O sea, tú fíjate las cifras, las magnitudes de las que estamos hablando. Algunos estudios de los que he visto también, que ya vimos la parte económica un poco también, hablaban de un estudio rápido de 72.000 euros por coche y 1.000 coches que se fabrican al día, te salen 72 millones de euros que se van perdiendo, que no se están facturando al día, con lo cual las pérdidas son bárbaras y se está hablando ya pues de intervenir el gobierno, de que entre también el gobierno en un apoyo, de que se está hablando pues como casos que ha habido del tsunami de Japón o casos también como la pandemia, para dar ayudas para poder mantener los empleos, que no son pocos. Mónica, ¿qué te parece? Sí, hay muchísimos empleos que están perjudicados directa o indirectamente, ¿no? Como estabais diciendo. Y además de eso, ya ha habido consecuencias, por ejemplo, en algunas fábricas, no directamente de ellos, pero sí auxiliares, ¿no? De proveedores, porque al final aquí también la cadena de suministro está siendo muy afectada. La BBC decía el otro día que un proveedor, no decían cuál, pero que ya había tenido que despedir a casi la mitad de su plantilla hace unos días porque no podían sostener esa producción, ¿no? Sin pedidos. Y otros proveedores, pues por supuesto, han parado temporalmente su actividad, han tenido que hacer otro tipo de ajustes de personal, pero sí que están elevando esta crisis, como decía Pablo, a una crisis a nivel nacional, ¿no? Por este impacto en los empleos, millones de euros de producciones perdidas, impacto diario, y que la solución no está muy cerca, ¿no? Que ese es el principal problema. Pablo, ¿querías dar algún dato? Sí, he visto en algunos de los artículos ingleses que estaban hablando de que el 24 querían volver a empezar la producción. Estaremos pendientes a ver si el 24, que es el miércoles, vuelven a empezar a trabajar y si se puede. Pero vamos, a mí lo importante es ver el impacto que puede llegar a tener muchas veces un ataque de ransomware, que muchas veces la gente se lo toma un poco a risa, pero fijaros el tiempo que está parada una compañía como Jaguar. Bueno, pues esto es un incidente que yo creo que pasará un poco a la historia reciente de los ataques de ciberseguridad, pero sobre todo yo creo que lo interesante será, pues se va a aprender mucho de esto, lamentablemente a costa de cuestiones de carácter económico y también laboral, pero entiendo que aquí el análisis forense de lo sucedido y luego el análisis, ¿no? La auditoría sobre la recuperación, pues van a marcar un antes y un después, porque no estamos hablando de una compañía cualquiera. No sé qué reflexión tenéis sobre esto, Pablo. Pablo, tienes el micrófono silenciado. El micro. Sí, el micro. Hoy deben pensar que estamos un poco dispersos. Nuestras razones tenemos para estarlo. Sí. Pablo, cuéntanos. Pues al final es que los ataques de ransom afectan a todas las compañías. Lo hemos visto que afectan a compañías grandes, que las compañías grandes también tienen sus problemas de seguridad, que no todos los problemas de seguridad son ransomware también. Y que hay que tener en cuenta pues que hay que hacer inversiones y que esto de la seguridad tampoco se hace con 4 duros. O sea, hablaba hace poco con un gran referente del sector de la ciberseguridad, que hablaba de ratios y de métricas de inversión que deben hacer las compañías, y estábamos hablando de que una métrica, un ratio adecuado para inversión podría estar en torno al 3% de la facturación de una compañía. ¿Está tu compañía invirtiendo un 3% de la facturación? Esa es una pregunta que yo dejaría ahí a nuestros oyentes. Mónica, tu reflexión.
Sí, recuerdo esas cifras se han ido dando en distintos informes. Yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. También se habla de qué porcentaje invertir en tecnología, dentro del porcentaje de tecnología en ciberseguridad, y la realidad es que no llega a ese 3% en la mayoría de los casos. Que haya una necesidad concreta de dedicar una cantidad concreta también, pues depende, ¿no? Quizás lo importante es, como también nos han explicado muchos de los invitados que se dedican a esto exclusivamente, ¿no? Es, vale, evalúa qué es lo que necesita tu compañía, evalúa exactamente cuáles son tus puntos débiles e invierte ahí en primer lugar, ¿no? Y luego ya irás poniendo el resto de los pasos. En esto Pablo, por supuesto, que es experto, ¿no? Y nos puede contar mejor, pero si puedes empezar por lo más importante y qué es lo que crees que puedes necesitar, por lo menos ahí enfócate, porque a veces querer abarcarlo todo es imposible, ¿no? Sí, no son proyectos fáciles ni van a ser proyectos de unos pocos meses. Al final, la Mm. seguridad, como siempre hablamos, es un proceso que se tiene que ir involucrando toda la compañía, no es un proceso solo de seguridad y tienes que ir año a año, ir avanzando y haciendo proyectos. Puedes hacer las cosas más básicas, las iniciales de tener, pues eso, con dos factores de autenticación, copias de seguridad, cosas básicas y que no te van a costar mucho dinero al principio, pero poco a poco vas a tener que ir invirtiendo y vas a tener que ir invirtiendo de forma racional y muchas veces de manera creciente, que aunque se piense en la gente o los directivos que esto es sobre todo que no se piensen que esto es un proyecto de un disparo, Mm. meto 100.000, 200.000 euros, 3 millones de euros y ya me olvido. No, no. Esto es constante todos los años y muchas veces más a más. Si la facturación de la compañía crece, pues igual una compañía grande ha comprado otra compañía y tienes que desplegar también todas las medidas de seguridad. No puedes tener filiales en distintos niveles de seguridad, porque ahí son brechas y posibles agujeros que te pueden entrar. Entonces todo eso son proyectos y una gestión constante y pensar en esta inversión en seguridad. Mm. Bueno, pues más cosas que están pasando y que la verdad es que no sorprende mucho, ¿no? Porque estamos hablando de grandes magnitudes en cuanto a los ataques, un aeropuerto paralizado, pero también se pueden ver afectadas las fuentes del Turia, las fuentes del Jardín del Turia en Valencia. Mónica, suena un poco naif, ¿no? Después de estar hablando de estas amenazas mundiales, pero al parecer también ha sido un ciberataque. Dice La Vanguardia además que ha sido un ciberataque ruso el que ha Sí, afectado al sí. sistema de riesgo del Jardín del Turia en Valencia. Sí, sí, lo traemos no como noticia curiosa sin más, ¿no? Pero sí para ver, pues, hasta qué punto las implicaciones de los incidentes informáticos, ¿no? Efectivamente, en este caso ha sido el ayuntamiento, como decías, de Valencia, que ha puesto sobre la mesa este ciberataque, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ellos han observado que han sido desde IPs rusas, ¿no? Que han afectado al sistema de riego del jardín que atraviesa parte de la ciudad. Han explicado qué ha pasado hace unos días, el día 16, y qué pasó, pues que detectaron que funcionaba mal el riego del jardín, no sabían por qué, el sistema está informatizado, depende de un organismo y aunque la noticia no lo dice, imagino que está informatizado y que está conectado a Internet, porque si no, no podrían atacarlo, ¿no? De forma remota. Pero bueno, pues tras detectar que estaba funcionando mal, vieron que tenía una fuga de seguridad que se habían introducido. En principio, pues ya digo, esas IP rusas, desde unas IP rusas, pero no se sabe exactamente qué es lo que se ha hecho, ¿no? O cómo ha sido el incidente, porque dicen que no ha afectado a más equipos de los servicios. Yo no quiero ponerlo en duda, pero es cierto que es bastante curioso que quieran atacarlo, a no ser que sea una prueba de concepto o una prueba para ver si pueden llegar ahí y pueden llegar a otros sitios, ¿no? Podría ser también. Mm. Pablo. Pues a ver, de la noticia saco varias cosas. Ataques desde IP rusas. ¿Qué hace un sistema de control de jardines? La verdad es que lo primero es que hace un sistema de control de riego de jardines en Internet. O sea, no se me ocurre o no me llega a entender la necesidad de estar en Ya, Internet. Pablo, Pero jolín, aún pero, así, si o tiene que sea, estar para Para, una para, para gestión, vamos a automatizarlo, ver, claro, encenderlo, Pablo, si es para que, o apagarlo, sea, hemos claro, vendido los las bondades de la domingos. automatización, sí, exactamente, de sí. la optimización del agua, ¿no? Y Y de os lo compro, acceso os lo compro, remoto. ¿eh? Entonces, Os lo joder, ahora compro, os lo resulta que compro tenemos por que el hacerlo manualmente. teletrabajo, por el Joder. teletrabajo por el teletrabajo de los operadores, por el teletrabajo de mantenimiento, os lo compro, pero
si lo pones en Internet, tienes que poner unas medidas de seguridad mínimas. Lo primero es que además me sorprende cuántos, o sea, me habéis visto muchas veces en Rooted y en Panamá comentar incidentes. ¿Por qué empiezan todos desde IP rusas? ¿Por qué dejamos que las IP rusas estén escaneando si no tiene sentido que estén escaneando, estén llegando a tus máquinas? Nosotros en el servicio Web Protection estamos cansados de detectar y de observar direcciones IPs de Rusia, de China y de otros tantos países que están constantemente escaneando y buscando puntos débiles en los sistemas en Internet. Pues que menos que, oye, vamos a poner un bloqueo y un bloqueo que sea que al menos los hackers más novatos de Rusia no puedan llegar para nosotros, porque al final, cuando alguien te está atacando desde una IP rusa, es que no te has molestado siquiera en bloquear un país al que igual no tiene sentido que el mantenimiento de estos jardines esté accediéndose. Igual tiene sentido que se haga desde España, desde Italia, desde Portugal, vale, pero el resto del mundo, lo normal es bloquearlo y así te aíslas de problemas y te evitas problemas. Que Mm. un buen día hay un técnico va viajando por un país raro y que tiene que intervenir, pones una excepción para que el señor lo pueda hacer o le montas una máquina, una VPN para que acceda desde estos países autorizados. Nada Mm. más. Mm. Bueno, pues estos son un poco como veis los escenarios, ¿no? En donde se desenvuelve la ciberseguridad. Son muchos más. Los vamos a seguir comentando enseguida con nuestro invitado, con Antonio Fernández, con el que yo creo que vamos a definir precisamente esos nuevos horizontes sobre dónde se deben mover las empresas, los estados y los particulares, ¿no? Porque aquí es la primera vez que hay una conjunción en la que algo nos puede afectar por igual y al mismo tiempo, ¿no? Él es nuestro invitado, enseguida le vamos a saludar. Venga. Que, que te solemos escuchar. Antonio Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es Vale. un gusto escucharte, Antonio. Decía que nos gusta y nos honra que dediques tu tiempo a un humilde programa de radio cuando hay grandes formatos que ya te conocen y en los que aprendemos y disfrutamos mucho, como puede ser tus intervenciones en el podcast de Jordi Wild, que es, yo creo que una fortuna que se pueda llegar a tanta gente hablando de ciberseguridad, porque la difusión que tiene pues es enorme, ¿no? Y que la ciberseguridad sea foco de análisis de uno de los podcasts más seguidos, pues yo creo que está fantásticamente bien, Antonio, ¿no te parece? Hombre, sí, de hecho, una de las cosas que más me interesaron bueno, aparte de que sea The Wild Project, que creo que es el podcast más escuchado en castellano, es el Joe Rogan español. Aparte de estar ahí, es un poco también salir de los circuitos tradicionales que los de ciberseguridad que siempre estamos hablando de lo mucho y lo muy bueno que es la ciberseguridad, pero siempre con otros profesionales que, bueno, a fin de cuentas ya lo sabemos, por eso nos dedicamos a ello. Así que llegar a un público más amplio siempre está bien. Oye, pues es un gusto que estés con nosotros, Antonio. Hacía tiempo que no hablábamos y yo creo que la última vez que hablamos, yo creo que ni siquiera mencionamos la inteligencia artificial en nuestra conversación. Eso no quiere decir que hace años, no, igual hace 6 meses, porque hace 6 meses quizás no estaba en la agenda y hoy lo está, ¿no? Entonces, desde un tiempo a esta parte, Antonio, todo ha cambiado. ¿Cuál es el escenario de ciberseguridad en el que nos encontramos? Hemos empezado hablando del tema de las ciberincidentes en el aeropuerto de Bélgica, en Heathrow, en Londres. Hemos hablado de los ciberincidentes que están sufriendo compañías como Land Rover Jaguar. ¿Cuál es el escenario actual, Antonio? Hombre, pues no voy a ser pesimista, pero es el de siempre. Siempre vamos a tener riesgos que atajar, siempre vamos a tener que amenazas que están ahí viendo cómo evitarlas. Cuando no es una cosa es la otra. En este mundo tan cambiante, vale, que ahora está con el hype de la inteligencia artificial. Ahí atrás tuvimos el hype de los multiversos, gracias a Dios eso no cuajó, ¿verdad? Pero bueno, tenemos la blockchain que la podemos utilizar en muchas cosas y en su día tuvo mucho hype y va a cambiar todo. Pero bueno,
es lo bonito también de dedicarse a la tecnología, es que cada día es un reto nuevo. En el mundo de la ciberseguridad, pues siempre habrá alguien que nos quiera fastidiar por la motivación que tenga, y si no, ya no necesitamos a nadie externo. Hay gente que a veces mete la pata o simplemente que la informática no es una ciencia exacta y de vez en cuando pues no funciona. Y hay que ver por qué funciona. Pablo. Totalmente de acuerdo, Antonio. Oye, muchas gracias y enhorabuena por esa contribución a difundir el conocimiento. Yo te voy a hacer dos preguntas, voy a empezar solo por la primera, es ¿cuántas IP rusas dejas que lleguen a tus sistemas de tu compañía? Que estábamos hablando de esto y la verdad es que es algo que yo creo que es un básico que muchas empresas olvidan. Es un poco destapar ahí mis secretitos, pero Me habitualmente, imagino que ninguna. claro, no, si no tienes por qué trabajar con X sitio o no tienen por qué acceder, pues bloquealas. La cuestión es que si ya estás en un sitio, si tienes un e-commerce, pues lo vas a tener un poco más difícil, por ejemplo, porque igual también quieres que te compren de determinados países. Aunque igual en Ujú, Rusia actualmente aún no les dejamos, pero no, yo particularmente pues bloqueo las cosas que no me interesan. En todo caso, recuerda que ellos, hombre, pueden atacarte desde otro país. O sea, que la IP venga de ujú, Rusia no necesariamente es que sea un ruso, puede ser un tipo de Alicante que te tengan ganas. ujú. Sí, sí, pero al menos oye, ponte la IP de otro país más cercano que no sea desde Rusia con amor siempre. Oye, y otra pregunta que te quería hacer, ¿cómo ya está además en rollo salseo y salsa rosa? ¿Cómo llegas a participar en Wild Project? Pues gracias a la inmensa y calurosa comunidad de ciber. Lo que pasa es que a veces hay que hacer el salto generacional. Un compañero y amigo, pues está metido en el mundillo de los youtubers y todo eso. Y estaban buscando a alguien de ciber y dijo, "Ay, mira, pues yo conozco a uno". Y aparte el tema en concreto era un poco la historia del hacking, un poco de qué es ciberseguridad, cuáles son, bueno, pues las precauciones que tenemos que tomar. Bueno, nos recomendaron y nada, allí que me fui. No fue del todo mal en ese primer podcast. Tenía catarro, pero bueno, más o menos lo salvamos. Fueron, no sé, casi 3 horas. Creo que lleva 2,5, 2,6 millones de visualizaciones. Y nada, y hace poco, pues en el especial verano de 2025, Jordi me propuso hablar de la Deep Web y de lo que se oculta. Ya le dije, a ver, la Deep Web fue más de lo que es hoy en día. Igual sería más interesante ver lo que pasa por Telegram, pero nada, y ahí fuimos pues 2 horas. Yo llevaba material, creía que para 30 minutos y ya ves. Pues Mónica. enhorabuena también por mi parte, Antonio, y gracias por estar aquí con nosotros de nuevo, porque al final, como decías, ¿no? Es tan importante contarlo, ¿no? Cómo se cuenta y cómo se cuenta, ¿no? Porque es verdad que llevamos mucho tiempo hablando de que hay que explicar todo esto a los usuarios, ¿no? Que les llegue y ha cambiado mucho, ¿no? Desde hace unos años a esta parte, es verdad que ahora no sé qué opinas. No diría que se ha convertido en un tema de bar, ¿no? O en el que la gente lo comente así de primeras, pero sí que es verdad que en cuanto pasa algo, en cuanto ocurre alguna noticia un poco destacada y que puede estar medio relacionada con el mundo informático, ¿no? Con la tecnología, ya digamos que en la sociedad, en la calle, se dice, oye, ¿podría ser esto un ciberataque? ¿Podría ser? Pasó con el apagón, no sé si te acuerdas, y ocurre con muchas otras cosas, con lo de los aeropuertos que ha ocurrido este fin de semana. Es verdad que desde el principio se ha dicho, oye, esto ha sido un incidente informático, pero si no, seguro que incluso desde los medios de comunicación se hubiese dicho, oye, podría ser un ciberataque, ¿no? Y llamarían a los expertos para que explicasen todo esto. ¿Cómo ves esta evolución de la conciencia o de la cultura de ciberseguridad en el usuario? Es un melón interesante. Mm, Tú misma comentabas lo del apagón. Ya desde el minuto uno lo de los aeropuertos era un ciberataque. Ahora cualquier cosa extraña que ocurra es un ciberataque. De hecho, antes había mucho sobre el mal de ojo, ¿no? Me va todo mal por un mal de ojo. Ahora a la gente, y yo creo que cualquier profesional que recibe
mensajes por redes sociales lo puede corroborar, a todo el mundo le han hackeado el teléfono. Le escuchan las cosas. Ahora hay como no sé, no quiero decir pandemia, pero sí cierta tendencia a la gente a pensar que si algo es extraño es por culpa de que le han hackeado el móvil, de que le han hackeado el PC. Y vamos, muchas veces yo creo que el profesional que tienen que visitar es más un psiquiatra o un psicólogo que a nosotros. De hecho, en mi canal de YouTube tuve a Bárbara Díez, que es psicóloga, y bueno, más o menos si en consulta está yendo gente con, bueno, con cosas nuevas, bueno, con cosas antiguas, pero el medio es nuevo, de dónde vienen los problemas. Oye, Antonio, lo comentábamos al principio, está publicado en la web de Capital Radio, uno de los referentes de esta emisora, que es Luis Vicente Muñoz, denunció a finales de la pasada semana, una suplantación de identidad en la que a través de la inteligencia artificial salía Luis Vicente, además un vídeo de él con su, vamos a decirlo, característico bigote, totalmente una clonación de su voz al 100%, te lo dice alguien que ha trabajado con él 20 años en el mundo de la radio y esa voz no deja lugar a dudas, ese tono, esa intensidad, ese ritmo. Y estaba proponiendo opciones de inversión que eran prácticamente, bueno, pues vamos, prácticamente no, era una estafa, ¿no? Entonces, eso es algo que cada vez va a ser mucho más frecuente, ¿no? Y que va a ser cada vez más difícil a personas tratar de distinguir, decía Pablo que había algún fallo, pero no todos tenemos la perspicacia de Pablo, ¿no? Entonces, ese Sí. escenario de inteligencia artificial, ¿dónde nos va a llevar? ¿Dónde crees que nos va a llevar? Bueno, en cierta parte ya estamos. Si me permites, también voy a parafrasear a The Office. El robo de identidad no es un juego, lo decía Dwight. Y mira, ahí tenías razón, Dwight. A día de hoy, el hacer, bueno, pues un deepfake es relativamente sencillo. En los 2 últimos años han salido bastantes aplicaciones, ha mejorado bastante la forma de hacerlo y a ver, con solo 3 segundos, 4 segundos ya puedes hacer al menos voz, algo bastante parecido que dependiendo del canal, por ejemplo WhatsApp, donde la calidad no es muy allá, se podría colar. Los escenarios de deepfake de vídeo y voz simultáneo pues están muy avanzados y personajes como vuestro compañero a ver, que se dedica a transmitir con la voz y que su imagen es bastante pública, pues es bastante más sencillo que alguien que no conoce a nadie para entrenar la IA, tanto en sus modismos, en su voz y en la imagen moviéndose. Esto ya está ocurriendo hace, pues, igual ya 2 años, que el tiempo pasa muy rápido. A una empresa de UK le levantaron creo que 24 millones a través de Teams bueno, en realidad no eran en tiempo real, eran avatares sintéticos, por llamarlo así, que imitaban a sus jefes, que hablaban entre ellos y le mandaban, le ordenaban hacer la transferencia. Pero hay gente a día de hoy que sigue picando con phishings muy evidentes. ¿Cómo no van a picar con esto? Hay una señora que pensaba que Brad Pitt le estaba enamorado de ella y le pedía dinero. Entonces, yo creo que el problema no está tanto en la tecnología, sino en quizás la concienciación, porque el problema está más entre la pantalla y la silla que en el ordenador en sí. Mm. Pablo. Sí, yo creo que al final, como bien indicabas, hay algún pequeño, esto siempre hay que estar muy atento y tener un poco de perspicacia, porque igual que no se llama, como bien dice Antonio, los phishing estos en los que te llegaba el correo de yo, amigo tuyo, querer siempre contigo amor, pues hemos pasado al correo en el que, bueno, pues en el audio, si estabas un poco pendiente, en lugar de dólar se decía dólar. Pero es un detalle muy fino y un pequeño fallo en todo el vídeo que el resto es tremendamente creíble y alguien que no esté pendiente de eso
acaba siendo víctima. Pero al final, la gente, yo creo que tanto las personas como las empresas se están enfrentando a un reto y a un reto muy importante que es el de ir mejorando esa seguridad y en todo este escenario en el que ya más o menos estábamos consiguiendo que la gente fuera teniendo un poco más de cuidado, aparece la inteligencia artificial y nos hace saltar todo por los aires, pues lo hace mucho más fácil y baja las barreras de entrada a los malos a la hora de atacar. Pero yo te quería preguntar, en tu faceta de director de seguridad de una organización, ¿cómo debe ser el día a día de una empresa en la parte de seguridad y cómo debe ir invirtiendo en seguridad año tras año para mejorar y cuáles son las ganancias que van a haber? Bueno, primero, todo el mundo que esté un poco en ciber, pues yo creo que es por donde tiene que empezar, ¿no? Que es el apoyo desde los órganos más altos de dirección en todo lo que hagas de ciber. Porque si no tienes el apoyo, no tienes el presupuesto, no tienes que la gente te haga caso. Entonces, yo empezaría primero por hacer ver que la ciberseguridad en sí, realmente de lo que se trata es de que el negocio siga funcionando y pueda seguir produciendo. Porque lo que protegemos al final pues, son los datos, son los procesos, es todo lo que hace que una empresa pues, a final de mes pueda pagar las nóminas. Porque a día de hoy el que no esté digitalizado, bueno, pues que cierre, porque si es un negocio, se lo va a comer la competencia. Así que, bueno, si estás digitalizado, la ciberseguridad pues es indispensable tenerla. Y el día a día es que te voy a hacer el gallego, ¿no? Es depende también de los recursos que te den, porque no es lo mismo una empresa de 1.000 millones que una empresa, bueno, que te haga sus 100.000 al año, que existen. Ten en cuenta que pymes en España, pues es la mayoría de las que tenemos. Al menos tener el cariño por intentar hacerlo desde el inicio de un proyecto, desde el inicio de cualquier cosa, pensar un poco en la seguridad. Yo me adaptaría un poco a lo que tenga cada uno y bueno, hacer un análisis de riesgo y empezar por lo que primero quieras defender. Para eso habría que, uno a uno, empresa a empresa, pues preguntar a alguien del sector que esté especializado, que aquí volvemos a lo de siempre. Hay muchos informáticos, la informática es muy amplia y dentro de la informática, pues tenemos la ciberseguridad y dentro de la ciberseguridad pues tenemos distintos perfiles. No vale cualquier empresa que te haga webs para llevarte tampoco la ciberseguridad. Y lamentablemente en el mercado, en el sector, nos han llegado muchos arribistas, muchos vendehumos, como dicen algunos compañeros como Cibercapitán, que, que vamos, que realmente están vendiendo crecepelos que no funcionan y luego, a ver, estás Fíjate jugando. que Luis Fernández la semana pasada nos Sí, hablaba de esta nueva figura que estaba empezando a, a ocupar espacios, sí, sí, públicos. sí, no, pero sí, sí hay un montón. El problema es que no es una web que digas, bueno, pues es fea. No, es que esto, por esa falsa sensación de seguridad, te puede poner un problema que tienes que cerrar. Entonces, no es baladí lo que hagas de ciberseguridad y cómo lo afrontes. Bueno, otras cosas. Sí, es como, si me permitís, ¿no? El ejemplo, hay muchas clases de defensa personal, sobre todo defensa personal enfocada pues para mujeres, que realmente lo que te están enseñando es algo que en el momento real de que sufras una agresión no lo vas a hacer. La cuestión es que, igual como has ido a ese cursillo de 3 horas, dices, "Buah, pues si me viene un tipo por la calle le gano". No es así de sencillo. Entonces, con esa falsa seguridad igual te puedes meter en líos. Pues de la misma manera que pasa en el mundo de la defensa personal, pasa aquí en la ciberseguridad. Si comparas algo a alguien que te garantiza, no, con esto es 100% ciberseguro, bueno, primero, si alguien te dice 100% es mentira, no existe la ciberseguridad 100%. Pero vamos, hay que ir un poco de estos vendedores, de estos encantadores de serpiente y, bueno, buscar referencias mira, en LinkedIn, en Google, en otras empresas de amigos y preguntar qué están haciendo. Nos basamos mucho en la confianza también nosotros. Mónica,
Sí, la confianza es fundamental. Yo creo que es una de las palabras y de los términos clave, ¿no? En todo el ámbito de la ciberseguridad para empresas y para usuarios. Y estaba pensando que estabais hablando antes de la suplantación de identidad y otros fraudes que se están cometiendo ya usando la inteligencia artificial. Em, no creo que vaya a ser una moda pasajera, ¿no? Está cambiando ya muchas formas de hacer las cosas y esta es una de ellas. Esas estafas son ya un problema importante y, Antonio, explicar los ataques tradicionales como un phishing, un ransomware es casi, diría casi tangible, ¿no? Es explicar, oye, en el correo electrónico, con un SMS, en una llamada, ten cuidado, ¿no? Pero con esto, ¿cómo lo explicamos, ¿no? ¿Cómo tiene que cambiar la manera de explicar? Y cómo, sobre todo, la tecnología nos puede ayudar, porque yo creo que sin tecnología el ojo humano va a ser casi imposible distinguir lo que es real de lo que está fabricado, ¿no? ¿Qué opinas? Pues es que la concienciación es algo peliagudo porque eh, todas las regulaciones que piden concienciación específica, pues si eres consejo de administración, si eres directivo, si eres empleado, mi. Pero la cuestión es que parece, al menos es la sensación que tengo yo, y hablando con otros colegas, que no acaba de cuajar, que parece que es algo que le explica el friki de turno y a mí no me va a pasar. El a mí no me va a pasar es un sentimiento muy común. Y el día a día, yo vengo aquí a trabajar y a contestar mails, pues hace que te olvides. No puedes estar tampoco bombardeando cada semana con un phishing o no sé qué, porque estás metiendo más ruido, más tensión al empleado y al final van a pensar que todo es algo hecho por el equipo de ciberseguridad y acaban no haciendo nada. Hay aproximaciones a través de la gamificación de esta concienciación. Tampoco es que es un enganche mayor, pero tampoco es un enganche que lo hagan. Entonces, mi enfoque es más, como hemos venido hablando, que no solo afecta a las empresas, sino también a las personas como particulares, de que te lleves esta forma de comportarte en la red como algo personal, como algo para protegerte a ti. Entonces, a mí me gusta la aproximación de que en empresas, por ejemplo, si tienes un problema personal tuyo de típica estafa o algo así, pues que pidan consejo al referente de ciberseguridad de la compañía y bueno, y también acompañe al empleado en sus problemas del día a día. Dando, pues bueno, pues toda bueno, el secretismo que hay que tener. Si ya nos cuesta explicar el phishing, imagínate lo que nos va a costar explicar que, cuidado, que viene el lobo de la IA. También hay que explicarles, y viene en las regulaciones de IA, de los riesgos del uso de la IA. Eh, por mucho que expliquemos que lo que te diga el ChatGPT no tengas que hacer caso, pues ya se ven en trabajos de universidad y de instituto que ahí lo ponen sin repasar. Sea, es más del animal, ¿no? Este fallo. Porque también, por ejemplo, en ChatGPT, si tienes la versión gratuita, hasta no hace mucho, tendría que ver cómo están ahora los términos y condiciones, pues utilizaban lo que enviabas para entrenar la IA. Entonces, mucha gente pues no lo sabe y envían ahí pues cosas bastante personales. Cosas que, bueno, luego pueden llevar volvemos, a un robo de identidad, a una suplantación, porque estás dando todos los datos de tu vida. Yo creo que, como decía antes, tiene que ir desde, aunque sea una pyme, desde el gerente, que el gerente lo vea como negocio y que se imponga, aunque suene feo, a hacer estas cosas. Antonio, te voy a decir una cosa. Desde que llevamos con el programa, y tú antes, porque llevas mucho tiempo en esto de la ciberseguridad, hemos oído hablar de la necesidad de crear cultura, hemos oído hablar de muchas cosas, ¿no? Cada vez va habiendo una mayor conciencia, pero todavía falta muchísimo recorrido, ¿no? Creo que la respuesta, vamos a llamar ciudadana y, por supuesto, política, no va acorde con el verdadero desafío al que nos enfrentamos, ¿no? Que quizás porque no hay una estadística fiel que lo refleje, pero y por lo que muchas veces ha hablado Mónica, ¿no? De la vergüenza de decir que te han estafado, no lo dices y entonces no empieza a contar como estadística, ¿no? Entonces, pero aún así llevamos muchos años diciéndolo y no nos cansamos de repetirlo. Es decir,
¿Qué tenemos que hacer para dejar de decirlo? Antonio, ¿qué tenemos que hacer para dejar de decir que las empresas tienen que ponerse las pilas en ciberseguridad, que los directivos tienen que liderar esa transformación digital en materia de ciberseguridad, que se tenga en cuenta cómo está evolucionando de rápido la inteligencia artificial, que los colegios están... Es decir, ¿qué tiene que pasar para que haya un cambio de verdad y no sigamos en 2028, cuando estemos más viejos y todos estemos en el programa y tú sigas saliendo en Wild Project, que tenga que mejorar la cultura de ciberseguridad que avanzamos? ¿Qué tiene que pasar? Pues que nos pase a todos un problema. Es la única manera que tenemos de aprender a corto plazo. Y en todo caso, y aún así, no aprendemos. Volvemos al apagón. ¿Qué pasó en el apagón? ¿Nos preocupamos por el apagón? Pues igual 4 motivados nos preocupamos por el apagón. La gente estaba en los bares tomándose cervezas y haciendo bailecitos. Si esa es la forma que la sociedad tiene de responder a un problema que habría sido grave, de haber durado más. Yo lo dije en algún programa de tele, se rieron, por ejemplo en el programa de Risto. Si esto hubiese pasado un fin de semana, igual le habría cambiado la reacción de la sociedad. Pues una cosa es que te quiten un día de trabajo, pero el fin de semana, esto nos dolería más a los españoles. ¿Hemos aprendido algo de la pandemia? Yo creo que no. O sea, yo creo que viene otra pandemia ahora y nos la comemos con patatas. Nos cuesta aprender. Y no quiero decir solo los españoles, porque bueno, por ahí adelante estamos igual. Yo creo que es la experiencia personal lo que nos hace igual ponernos más atentos. Ten en cuenta que vamos por la calle con más o menos precaución, porque son años y años de experiencia de nuestra especie para detectar los peligros. Tenemos internet desde ayer, como quien dice. Entonces aún no ha llegado. Y hay un problema. Igual los más talluditos vimos la informática que llegaba a nuestra vida como magia y que hacía cosas súper fantásticas, y luego nos vino internet, y luego nos vino, bueno, la red local, internet, nos vino el wifi. Yo a día de hoy sigo flipando con el wifi, con el teléfono móvil, que es algo que todos deseábamos. Las nuevas generaciones es un electrodoméstico, o sea, es como la tele en nuestro tiempo. Entonces, no veo que la gente tenga interés en ver lo que hay detrás. Y en cierta parte la culpa es de nosotros los tecnólogos, porque somos demasiado majos, somos demasiado tranquilo que yo te lo arreglo. Si fuésemos más como los abogados, de que cuando entres por mi despacho ya te estoy cobrando 600 euros solo por respirar, bueno, igual la gente se lo tomaba más en serio. Pero seguimos escuchando lo de, bueno, esto lo hace mi sobrino, no te preocupes. Tendrán que cerrar más empresas, tendrá que gente ser más timada. Esto es en pro de los malos, pero vamos, que es darwinismo tecnológico. Pues yo creo que es un escenario no deseable, pero que es al que nos estamos dirigiendo, como no pongamos todas las necesidades, ¿no?, ahora mismo al servicio de la protección en entornos digitales. Ha sido un placer volver a escuchar a Antonio Fernández, que nos haya dedicado estos minutos y que su sensatez y experiencia la haya puesto hoy al servicio de los oyentes de este Cyber After Work aquí en Capital Radio. Antonio, te deseamos toda la suerte del mundo, que haya incidentes los menos y que haya aprendizajes los más. Muchas gracias, Eduardo. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Adiós. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, pues 3 últimos minutos para hablar de un tema que hacíamos referencia antes, ¿no? Esa suplantación de identidad a través de IA, ¿no?, que le hacían a Luis Vicente Muñoz para vender productos financieros, cosa que jamás va a pasar desde Capital Radio. Ninguno de los profesionales de Capital Radio monta grupos de inversión, así que mucho cuidado con la información que os llega, y que tiene que ver mucho con otro de los temas que también los expertos de Panda ponen sobre la mesa, el ciberbullying basado en deepfake. Y es que esto de suplantar a alguien, su imagen y su voz, contándote una historia, se puede hacer en cualquier entorno, y cuentan los expertos de Panda que les ha pasado a un trabajador pues que le han suplantado la identidad, que han creado un clon suyo criticando a su empresa y, claro, y criticando los productos de su propia empresa.
Esto no es nada más que el principio, porque, Mónica, nos encontramos con vacíos legales y también vacíos de protección. Muy difícil confrontar esto. Sí, efectivamente, muchos vacíos y además de problemas de ciberseguridad y de privacidad, problemas de imagen, porque aunque en el futuro o incluso el mismo día se sepa que esa persona no lo ha hecho, que ese empleado no ha hablado mal de su propia empresa, aunque lo haya parecido, pues claro, muchas personas han visto ese vídeo y al final se quedan con esa idea, ¿verdad? Uh-huh. Es muy difícil después poder restaurar la imagen de algo que es tan impactante, porque no es un texto, no es un audio, no, es directamente una persona que parece real, que está hablando, que está comunicando, y eso está pasando ahora y va a seguir pasando, y hay que gestionar el después, ¿no? El post-incidente, en este caso, cómo podemos desverlo, ¿no? O sea, de alguna manera decir, cómo podemos solucionar ese problema de imagen que se va a crear. Bueno, pues yo creo que es un escenario que debe ser abordado desde muchas áreas, especialmente desde el legal, y veremos el tecnológico, si hay alguna forma, que me parece que a priori no la hay, de evitar estos deepfakes, estas suplantaciones de identidad. Con esto nos despedimos. Pablo, Mónica, hasta la semana que viene, en el que tendremos, como siempre, muchos interesantísimos contenidos. Nos acompañarán los especialistas de Zscaler, además también de los expertos de Panda Security. Pablo, Mónica, gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Adiós.